Muy buenas tardes. Damos inicio a la 16ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Agradezco su puntual asistencia a la consejera Lourdes López Salas, al consejero maestro Alejandro Gaitán Manuel y a la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz. Damos inicio con la verificación de quórum. Sí, consejero presidente. Le informo que existe quórum para llevar a cabo la sesión. Están presentes los 3 consejeros. En virtud de ello, declaramos instalada la sesión, válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, la cual está a su consideración. Los asuntos a tratar son 2, la presentación y en su caso aprobación del informe relativo a la iniciativa de reforma al artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. El 3.2, las observaciones y sugerencias a la propuesta de reglamento del Sistema Nacional de Transparencia. De acuerdo. Bien, entonces iniciamos con el... La presentación y en su caso aprobación del informe relativo a la iniciativa de reforma al artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Le solicito a la licenciada Eva Gallegos Díaz, secretaria técnica del Consejo General, nos haga favor de dar lectura al comunicado que nos envía el Congreso del Estado de Durango. Sí, licenciado. El oficio sin número que dirige el Honorable Congreso del Estado de Durango va en estos términos. Ciudadano licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz, consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, presente. Con el objeto de dar cumplimiento estricto al proceso legislativo de reforma constitucional y en observancia a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política Local, por instrucciones del presidente de la mesa directiva de esta honorable legislatura, me permito remitir para su opinión la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, presentada en fecha 13 de mayo del año en curso, por los ciudadanos diputados Carlos Emilio Contreras Galindo, Marco Aurelio Rosales Araco, Felipe Meraz Silva y José Alfredo Martínez Núñez. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Victoria de Durango, Durango, 14 de julio de 2015. Suscribe el maestro Luis Pedro Bernal Arreola, oficial mayor de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango. Y bueno, presenta el proyecto de iniciativa de decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango para que el artículo 136 de la Constitución local sea reformado para quedar como a continuación se expresa. Capítulo 3 del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Artículo 136. El instituto tendrá un consejo general que será el órgano máximo de autoridad y estará integrado por 3 comisionados propietarios, quienes designarán a su presidente de entre sus miembros. También se conformará la integración de un consejo consultivo que estará integrado por 3 consejeros honoríficos. Los comisionados y consejeros respectivamente durarán en su cargo por un periodo que no excederá de 7 años sin posibilidad de reelección. Para el cumplimiento de sus objetivos, el instituto se regirá por los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Sería la propuesta que nos remite. A su consideración la propuesta de reformas a la Constitución que nos envía el Honorable Congreso del Estado. Si hubiera algún comentario. Pues, si me lo permite, presidente, sí es importante que el Congreso del Estado tenga en el radar político el tema de la reforma constitucional local para armonizar o que se pueda alinear nuestra Constitución a la reforma constitucional federal de febrero del año pasado.
Sin embargo, bueno, está bien que se pretenda armonizar las bases y principios de la Constitución General de la República, nuestra Constitución local, pero sí podría tomarse en consideración que la reforma constitucional local debe de ser ampliada, en el sentido de que vienen otros aspectos de la Constitución General de la República que no están consideradas en esta iniciativa, y bueno, valdría la pena por parte de este instituto de alguna forma expresar esta posibilidad de que el Congreso del Estado entre en el análisis general de la reforma constitucional, a fin de que no sean varias reformas al artículo respectivo de nuestra Constitución local, que finalmente el derecho de acceso a la información quedó en el artículo 29 y no se menciona nada de esa parte del artículo 29, y que sí sería importante que se, obviamente, entrara al análisis. Sí, estamos de acuerdo. Maestro. Sí, totalmente de acuerdo, en el sentido que lo expresa la consejera Lourdes López. Habíamos considerado también la circunstancia de que en la Constitución se precisen los aspectos de aplicación general, y en la ley regulatoria correspondiente, que en este caso vendrá a ser la Ley Estatal de Transparencia Local, ahí queda reflejada la configuración de tanto del órgano máximo de dirección de este instituto, como también del correspondiente a las asesorías o consejerías que pudiera establecer, y que es precisamente la idea del documento que nos remite el Congreso. Sí, yo agregaría que, bueno, distinguir ahí tres aspectos. Uno, que tiene que ver con el cambio de connotación de consejeros a comisionados, el periodo, que sería el segundo, de que sea 7 años, no como está en la Constitución actualmente, que son 4 años y con posibilidad de una reelección. Y el tercer aspecto sería que sería no una opinión no favorable al tema de que se incluya en la Constitución el Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo en el artículo 6 de la Constitución se establece para el órgano nacional, aunque en la ley general sí se maneja que los organismos garantes tendrán un consejo consultivo, pero probablemente estaríamos de acuerdo en que no es, de que el órgano consultivo no sería materia de que estuviera desde la Constitución. Y finalmente, pues como ustedes saben, ha sido prioridad del Instituto trabajar con la iniciativa de reforma a la Constitución para ejercer las facultades que como organismo constitucional autónomo, como órgano constitucional autónomo, nos otorga la propia Constitución del Estado, y en tal sentido pues hemos venido trabajando en una iniciativa integral para armonizar nuestra Constitución a las reformas constitucionales de febrero del 2014. Entonces, pues probablemente en el proyecto de respuesta que hemos venido trabajando, que hemos venido comentando, pudiéramos incluir el envío de esta iniciativa al Congreso del Estado. No sé si estuviéramos de acuerdo. Tenemos ya por ahí un proyecto de respuesta, no sé si puede ser conveniente que la licenciada Eva Gallegos Díaz diera lectura a ese proyecto de respuesta. No. El proyecto de respuesta se da precisamente atendiendo a las consideraciones que ustedes han emitido, en donde la intención es que se resuma en esta opinión que emitirá el Consejo General
que conforme a lo dispuesto por el artículo 182 de la Constitución local, el Consejo General pues revisa el contenido de la iniciativa de reforma y considera emitir las siguientes consideraciones. La primera de ellas, que es si es necesaria la reforma integral a la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información pública para armonizarla conforme a las bases y principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el pasado 7 de febrero de 2014. Segundo, que conforme a lo establecido en la reforma constitucional del artículo 6, es oportuna el cambio de denominación de los consejeros para que ahora se señalen como comisionados. Asimismo, la duración de su cargo por un periodo de 7 años sin posibilidad de reelección, ya que como se encuentra establecido actualmente en la Constitución Política Local, podría darse el caso de rebasar ese término, pues de darse la reelección se ocuparía el cargo hasta por 8 años. Tercero, que en relación a la integración del Consejo Consultivo de carácter honorífico, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece este consejo únicamente para el organismo garante nacional. No se hace alusión a los organismos garantes de las entidades federativas. Ahora bien, en la Ley General de Transparencia Reglamentaria del artículo 6 constitucional, sí se dispone que los organismos garantes contarán con un consejo consultivo con integrantes de carácter honorífico. Y el artículo 5 transitorio de la precitada Ley General de Transparencia prevé que las legislaturas locales emitirán a más tardar en un plazo de 1 año la armonización de las leyes locales. Por ello, pues la propuesta sería homologar la figura que se establece en la Ley General de Transparencia en la Ley Estatal de Transparencia, más no en la Constitución local, pues estaría dando un rango constitucional a esta figura de Consejo Consultivo. Esos serían los puntos esenciales de la respuesta. Así es. No sé si estaríamos de acuerdo o si habría que agregar De acuerdo. quizá le daríamos ahí nada más los fundamentos Sí. Correspondientes de los fundamentos legales, y entonces estaríamos de acuerdo con esa respuesta, emitir el día de mañana, con base en lo acordado en esta 16ª sesión extraordinaria, emitir la respuesta al comunicado que nos envía el Congreso del Estado. No sé si sería, presidente, por lo que usted comentó hace un momento, de si ya tenemos trabajada en la reforma, la iniciativa de reforma a la Constitución local de Durango, pues igualmente que la remitamos, si el Consejo General está de acuerdo, de manera simultánea, con el propósito de darle un insumo más al Congreso del Estado para que entren al análisis de la reforma constitucional integral, como lo señala la propia Constitución General de la República en los transitorios que ya mencionó la licenciada Eva. Si por razones de trámite se requeriría también en el propio Consejo estudiar la propuesta y emitir en una derivado de una sesión extraordinaria, porque en este caso sí, es nada más la respuesta. No la agendamos. Sí, aquí es lo que iba a mencionar, que el punto en el que estamos establece solamente la iniciativa de reforma al artículo 136, pero yo estaba pensando, si ya hemos estudiado este documento, tal vez pudiésemos agregar un nuevo punto al orden del día, o bien dejarlo para una sesión posterior. ¿Podemos sesionar mañana? Digo, para ver este tema específico junto con... Tenemos mañana los estados financieros y tenemos, creo que este tema y algún otro tema lo podemos poner en la sesión de mañana, iniciamos temprano, para tener la aprobación y presentar la iniciativa mañana simultáneamente junto con la respuesta, que hagamos este oficio, para darle el debido trámite a la iniciativa constitucional. Entonces, de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo.
siguiente punto. Muy bien. El siguiente punto, el 3.2, son las observaciones y sugerencias a la propuesta de reglamento del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene el uso de la palabra también la consejera Lourdes López Salas, quien nos dará cuenta de las observaciones y sugerencias a esta propuesta. Gracias, presidente. Bueno, como ustedes recordarán, nos fue remitido la propuesta del reglamento, el anteproyecto de reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Igualmente se nos envió el formato para que los órganos garantes hiciéramos las observaciones, propuestas y sugerencias del análisis de este documento, dado que también, como ustedes están enterados, se cierra el día 15 el envío de las observaciones a la plataforma que nos fue señalada, y también porque el próximo mes de agosto sesionará el Sistema Nacional de Transparencia para aprobar este reglamento. Derivado de eso, su servidora realizó el análisis y las observaciones de este documento, el cual pongo a su consideración. Son 5 temas los relacionados con las observaciones. Uno es la denominación del secretario de los organismos garantes, dado que se pone a la par que el secretario ejecutivo, y por cuestión de jerarquía sí es importante que esta denominación sea adecuada, dado que el secretario de los órganos garantes es un comisionado que tiene la misma designación que los comisionados nacionales y los comisionados de los órganos garantes, y se le está dando la jerarquización con el secretario ejecutivo del sistema, que es un funcionario. Esa es la primera. La segunda es, se señala en el artículo 4, el otro tema es las bases del financiamiento del sistema nacional. En el caso de, perdón. Sí. En el caso, entonces, el secretario de los organismos garantes, ¿cuál es la propuesta con la que? Es el cambio de denominación, de secretario de los órganos garantes a secretario general del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Secretario general. ¿No? Sí. La otra es, vienen en la fracción. El artículo 4, fracción quinta, dice establecer como funciones del sistema las bases del financiamiento del sistema nacional. Este es un tema controversial porque ya se están vislumbrando el tema de aportar recursos económicos de los integrantes, y no todos los órganos garantes tenemos ni el presupuesto suficiente, ni es el mismo para todos, porque cada estado o cada órgano garante tiene su propio presupuesto asignado por las legislaturas de los estados. Entonces, sí es importante entrar a la revisión de esta parte, ya sea que se dé que se especifique con claridad cómo va a ser el financiamiento y hasta dónde podemos los órganos garantes aportar, o de plano desaparecerlo. Ese es el planteamiento. En el artículo 10, más adelante viene la fracción 7, el tema de la tesorería, que va de la mano de este asunto que es los financiamientos del sistema nacional. Entonces, la propuesta para las bases de financiamiento sería… Que desaparezca o que se especifiquen o se clarifiquen. Y el artículo 10, fracción 7, en el tema de la tesorería, en concordancia con lo anterior, desaparezca o también se especifique. El tema de… La tesorería del sistema nacional. La tesorería, ahí se le otorga a… Viene más adelante, si okay, me permite, más adelante viene. ¿Sí? El artículo 13, segundo párrafo, viene… En el caso de las ausencias temporales o excepcionales del presidente del Sistema Nacional, que será suplido por alguno de los comisionados, o también dice en su caso por el secretario ejecutivo. Este último caso fungirá como secretario ejecutivo un servidor público del instituto, que no podrá ser menor al nivel del director general. La opinión es que este artículo se modifique
y que solamente pueda ser sustituido de manera la ausencia temporal o excepcional del presidente del sistema por uno de los comisionados, que no se incluya al secretario ejecutivo porque es un funcionario del propio órgano y entonces estaríamos los demás integrantes que Solo son… un comisionado sí, hasta ahí. O comisionada del IFAI. Del IFAI, o del INAI. Del INAI, perdón. ¿Sí? Posteriormente viene el apartado, la sección 5, también relacionado con el secretario de los organismos garantes, que tiene que ver alinearlo con la denominación, nada más. Si nuestra propuesta es que cambie de denominación, este apartado tiene que adecuarse al cambio de denominación, porque viene aquí que es el secretario de los organismos Que nuestra garantes. propuesta sería ir secretario general. General, ¿verdad? aquí Ok. está, secretario general del Consejo Nacional. En la sección 6 dice de las coordinaciones regionales del sistema, viene una nueva distribución con 9 regiones y la propuesta es que cada región está integrada entre 3 y 4 órganos garantes del país. La propuesta es que se respete la distribución de las regiones que se tenían anteriormente en la COMAIP, que son 4 y no 9. En el artículo 21, tercer párrafo, dice que en la integración de las coordinaciones regionales se tendrá también la representación de la Auditoría Superior, el Archivo General y el INEGI, quienes también tendrán derecho a voz y voto. La propuesta o la observación es que no se especifica de cuál estado de la región serán los representantes de la Auditoría, el AGN y el INEGI. En todo caso, ni quién los designará, o si se tendrá que los propios titulares de estas 3 dependencias podrán designarlos ex profeso para estas reuniones regionales. Artículo 38, ese es otro tema, que es en la integración de las comisiones, donde se señala que estarán conformados por lo menos con 9 y hasta 15 miembros de los organismos garantes, instituto e instituciones que integran el sistema nacional, quienes de forma nacional en el plan de trabajo aprobado por la comisión y otras deriven en el cargo de miembros de la comisión. Y entonces dice que aquí asumimos de manera voluntaria el compromiso y la responsabilidad. En este artículo se está limitando la integración de las comisiones. No hay una justificación específica de por qué de entre 9 y 15. Y entonces sí tendremos que, en la observación pues puede ser de 10 a 20. No sabemos. Entonces hay que pedir una explicación más amplia de esta integración porque es limitativa, o ampliar el número de integrantes. Será cuestión de revisarlo hasta qué número de integrantes puede ser. Y ahí igualmente viene Ellos proponen ¿cuántos? 9 a 15. De 9 a 15. Y la idea es, bueno, que se amplíe. Igualmente viene otro apartado donde se señala que solamente podrán ser integrantes de las comisiones, no, los integrantes de los órganos garantes solamente podrán participar en 2 comisiones y no podrá haber integrantes de los órganos, de más de 2 órganos, 2 integrantes de los órganos garantes en una sola comisión. También está limitando la participación. Entonces será cuestión de hacer un planteamiento, ampliar la participación de los integrantes de los órganos garantes en cada una de las comisiones. También en esa parte, ¿estaríamos de acuerdo? Revisarlo. Entonces que se revise, es una propuesta. Porque parece, bueno, a mi juicio ahí parece razonable, pero en principio, pero habría que ver. Revisarlo, o sea, son las cuestiones identificadas. Y también en el tema de la integración de las nuevas comisiones, igualmente habrá que revisar porque en algunas de ellas la parte de sus funciones es reducida y entonces sí es importante que algunas de esas comisiones se fusionen con otras
para que se puedan desarrollar subcomisiones. Y un ejemplo es la 2, que dice Comisión de Criterios y Resoluciones. Y en las atribuciones específicas nada más son tres atribuciones de esa comisión. Entonces esa comisión bien puede fusionarse o integrarse a la comisión jurídica y de ahí desprenderse una subcomisión de criterios y resoluciones. Igual viene otra que es la Comisión de Promoción, Difusión y Comunicación Social. Entonces viene otra que es la Comisión de Vinculación con la Sociedad. Entonces la actividad de promoción podría caer, de acuerdo a las funciones, en la Comisión de Vinculación con la Sociedad. Sería cuestión de nada más hacer una revisión puntual de la integración de las comisiones. Y finalmente viene la parte más complicada, por llamarlo así, que es la conformación de una tesorería del Sistema Nacional, que viene en el capítulo 5, denominado del financiamiento del Sistema Nacional, donde dice que se va a aprobar un presupuesto operativo anual en la última sesión del calendario del Pleno del Sistema Nacional, a propuesta del Secretario Ejecutivo, pedida consulta al tesorero con base a un documento que se elaborará para tales fines, aprobado previamente por el Sistema Nacional, en el cual se establece, entre otras cosas, el monto y o porcentaje de aportación económica de los integrantes del Sistema Nacional, los lineamientos para el establecimiento y operación del Fondo de Financiamiento del Sistema Nacional, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad. Es decir, este punto nos obliga a todos los que vamos a integrar este sistema a aportar recursos económicos, que va de la mano con la parte inicial, que es el sistema de financiamiento. Y la otra es de la tesorería, donde se señala que el titular de la tesorería es nombrado por la presidencia y ratificado por el Pleno del Consejo Nacional, y vienen todas las facultades y obligaciones, como llevar la contabilidad, los documentos a que se refieren los recibos y gastos del Fondo del Sistema Nacional, y aquí viene una parte importantísima que dice recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros del Sistema Nacional, que va con el primer punto que yo ya mencioné. Serían los puntos a identificar donde creo que el Consejo General podría emitir opiniones u observaciones, más los que pudiéramos encontrar de aquí al cierre del plazo para emitir opiniones. El cierre, mañana. Entonces, bueno, podríamos iniciar con esto, aprobándolo, más lo que pudiera surgir. Como propuesta, Como propuesta. A su consideración. Que es observaciones y sugerencias de la propuesta del reglamento. Sí, mañana contestaremos por vía formal, sí, o vía electrónica. O vía el sí, exactamente, el ahí sistema. el micrositio que vía nos envió. Que sería por consejero individual o por organismo garante. Estamos de acuerdo, Sería vamos por órgano. Organismo garante. Sí. Pues el acuerdo puede ser que se conteste. Se conteste pues, en los términos que vimos y si hubiera otro, pues se integra, ¿no? En caso de que se encuentren de aquí a mañana algunos otros, se pudieran agregar a los mismos. mismos. Sí, exacto. Y ya como derivado de acuerdo de esta reunión, ya para mañana no dejamos para este asunto ya para la... Sí. No, mañana ya para mañana no. Mañana ya queda contestado. Bueno, pues... De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Entonces se aprueba por unanimidad. Y pues no habiendo más asunto que tratar. Así es, se procede a la clausura de la sesión. Y agradeciendo nuevamente sus valiosas aportaciones al desarrollo de esta 16ª sesión extraordinaria, siendo las 15 horas con 54 minutos, declaramos clausurada la sesión, válidos, legales y legítimos los acuerdos que en ella se tomaron. Muchas gracias. 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 Gracias.